que si bien afectan a las plantaciones forestales, también afectan a otros tipos de cultivos agrícolas. Ahora vamos a centrarnos en algunos himenópteros, que son problemas en pinos y en eucaliptus, básicamente la avispa de la madera o avispa barrenadora de los pinos y la avispa de la galla de los eucaliptus. Y depende cómo vamos con los tiempos, podemos ver alguna otra plaga más de estos cultivos forestales. Brevemente, vamos a dar una introducción a algunas características que tiene el manejo de plagas forestales, y que es básicamente por el tipo de cultivo que por la esencia del mismo, se basa mucho en el manejo integrado del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener conocimiento de las características biológicas del árbol individual, del funcionamiento del bosque y de la plaga. Todo ello nos va a conducir entonces a las técnicas del MIP, del manejo integrado de las plagas. Dentro de las estrategias del MIP tenemos la prevención, tomar la medida a tener en cuenta antes del ingreso a la plaga, el monitoreo una vez que está presente, y la supresión, que van a ser las medidas para bajar los niveles poblacionales de las mismas. Para una eficiencia en el manejo integrado de las plagas, necesitamos una capacitación del personal, un entrenamiento, ¿no es cierto?, continuo de los operarios o los técnicos que van a estar realizando esta tarea, en el reconocimiento de plagas, en el monitoreo y en el control. Esto es nada más una introducción como para dar un contexto al tipo de cultivo que son las especies forestales, porque son un cultivo a largo plazo, perennes, y que no estamos haciendo una intervención o una cosecha todos los años. Me avisa cualquier cosa si hay problemas para escuchar o si tengo que levantar la voz para hablar. ¿Se escucha bien, Eddie? Sí, se escucha bien. Bueno. En el primer, entonces, acá estamos viendo una fotografía de la avispa de los pinos, de nombre científico Cirec noctilio. Esta es una de las mayores plagas a nivel mundial de las plantaciones forestales y es prácticamente específica de las pináceas y especialmente de los pinos. La importancia económica que tiene esta plaga radica en los daños directos que produce. Esto es debido a la muerte, a la mortalidad que produce en los árboles. O sea, hay un daño directo. O sea, los árboles que son atacados son muertos, y también hay una destrucción de la madera, a consecuencia de un hongo que introduce la avispa, como ustedes ya saben, solamente porque este tema lo vimos también en zoología. Además, hay daños indirectos, por ejemplo, a la comercialización de productos, no solo a la madera en sí afectada, sino a los productos, que puede haber barreras arancelarias y bloqueos de mercado. Se dan casos acá mismo en la provincia de Misiones, que algunos destinos comerciales a veces piden un certificado fitosanitario de que esté libre de esta plaga, o que se están haciendo algunas medidas de control de la misma. Entonces, algunos por ahí destinos muy específicos piden este certificado, que la emiten las autoridades nacionales. Y además, esta plaga presenta en el último siglo, varios eventos con pérdidas económicas importantes, como fue primeramente en Australia y Nueva Zelanda, donde produjeron cuantiosas pérdidas, también en Brasil y más recientemente en Sudáfrica, como también en Argentina. Como pueden ver en el mapa mundi, hay una distribución mundial que en color verde, que sería Europa, Asia, norte de África, muy poquito norte de África, la zona del Mediterráneo, es la distribución natural de la plaga. Esos son los lugares donde se encuentra presente, y en realidad no es plaga, sino que es un insecto más que está en los bosques, y bueno, convive con los pinos y con sus enemigos naturales.
Pero ¿qué pasa? Una vez que fuera de su ámbito natural, se instala en lugares donde hay monocultivo de las especies de pinos, y bueno, ahí tiene un desarrollo que no tiene, los controladores naturales que puede tener en su lugar de origen. Lo que vemos en el mapa en color azul oscuro, que sería una franja de Australia, Nueva Zelanda, la isla de Tasmania, que está al sur de Australia, Sudáfrica, el sur de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, y una partecita de Norteamérica, en color azul oscuro, son los lugares donde está presente como introducida, como una especie introducida y donde está causando problemas económicos. Y después hay unas zonas pintadas con azul más claro, celeste, son las zonas de distribución potencial, según la presencia de pinos y también con la cuestión climática. Después hay un mapa de la República Argentina, donde están en color verde, se pueden ver las zonas forestales del país, un mapa de un inventario forestal, y con las fechas de introducción de la avispa en Argentina. Podemos ver que primeramente se detectó en la zona de Entre Ríos, luego en Patagonia, en Misiones, en Córdoba y en Jujuy. Básicamente el transporte de la migración de estas plagas, como se dan muchos casos, sobre todo como ya vimos anteriormente en zoología, la biología de este insecto, se puede trasladar a través de madera afectada con la plaga, conteniendo larvas en el interior de los mismos, que hace posible la diseminación. Bueno, como les mencioné, las especies susceptibles son los árboles de la familia de las pináceas y tiene especial predicción por las pertenecientes al género Pinus. Por ejemplo, de las muchas especies que hay de Pinus, las cultivadas en nuestro país son Pinus taeda, Pinus elioti, Pinus caribea, acá en nuestra zona, el híbrido también es sensible al ataque, es susceptible, no sensible. Como también el pino pátula, que se plantó alguna vez y se planta algo en el NOA, o radiata, contorta y ponderosa, que se plantan en Patagonia. Todos, en mayor o menor medida, son susceptibles al ataque de sílex. ¿Características de los insectos? Bueno, como repaso vemos que hay una diferencia entre machos y hembras, una diferencia morfológica. La hembra es de tamaño grande, hasta 4 centímetros de longitud, y se caracteriza por tener el abdomen de un color azul metálico fuerte y una prominente espina en el extremo del abdomen. Y los 3 pares de patas son de color claro. Con respecto a los machos, a diferencia de la hembra, tiene un tamaño relativamente menor y el abdomen es de color naranja, presentando también el tercer par de patas engrosadas y de color negro. Las larvas se caracterizan por ser color blanco, amarillento, fuertemente segmentadas y tienen la característica de ser perfectamente cilíndricas. Esto nos permite diferenciar de algunos otros, de otras larvas, de otros coleópteros que pueden eventualmente encontrarse en la madera, y por ahí algunas personas o técnicos también se confunden pensando que es avispa sílex y puede ser cerambícidos que están habitando la madera en descomposición, los cuales a veces no tienen el mismo diámetro en toda su extensión, sino como que la parte anterior es más gruesa y la parte anterior posterior tiene un diámetro menor. En cambio, la larva de sílex es bastante pareja en toda su longitud. Las pupas, toda la metamorfosis del insecto la realiza en el interior del tronco de la madera, ya tienen la forma del insecto adulto, pero mantienen la coloración de la larva. Acá podemos ver una fotografía de una larva de sílex, como va dejando atrás suyo acerrín compactado, luego de alimentarse del hongo que está en la madera y
y va dejando las heces atrás. Bueno, algo sumamente importante para realizar el manejo de la plaga es el conocimiento de los síntomas de ataque. Nosotros para realizar una de las técnicas de manejo, que es el control biológico, vamos a necesitar trabajar sobre árboles con síntomas de ataque que estén atacados dentro del año de que esté cumpliendo el ciclo de la avispa. Y uno de ellos es que presente uno de los síntomas de ataque es el amarillamiento de las acículas. Es progresivo e irreversible. El ataque se da en general durante la primavera, entre los meses de octubre, noviembre, principio de diciembre, y más o menos en los meses de otoño ya la copa del árbol comienza a presentar un color amarillo a marrón. Y esto es progresivo durante las semanas y no hay recuperación. Bueno, acá vemos una fotografía de un árbol con síntomas de ataque. Ya tienen las hojas de color amarillento marrón. Y otro de los síntomas importantes para poder diferenciar de otro factor que pueda provocar la mortalidad de los árboles es la presencia de gotas o chorreaduras de resina. Como ven en la fotografía, hay chorreaduras y también hay una pequeña gotita que está resaltada con el círculo. Esto debido a las posturas que realizan las hembras, que colocan el aparato ovipositor a través de la corteza, y una vez que extraen el mismo, como respuesta al árbol hay una pequeña gotita de resina, que en algunos casos puede ser una chorreadura, todo dependiendo de la especie y del individuo del árbol, si tiene mayor o menor contenido de resina. Bueno, esto una vez que la larva de sílex está dentro. Una vez que cumplió el ciclo, se pueden observar orificios de emergencia. El orificio de emergencia quiere decir por dónde salieron los adultos una vez que cumplieron su metamorfosis. Una vez que ya pasaron por el estadio de larva y de pupa, se transforman en adultos y como adultos realizan orificios en la madera y salen del interior de los mismos. O sea que si vemos ese tipo de orificio, quiere decir que ya la avispa no está en el interior del mismo. Ya cumplió su ciclo y no se encuentra más. Esto se da generalmente un año después de la postura. Si la postura se produjo durante la primavera siguiente, vamos a encontrar que la mayoría de los insectos ya cumplió su ciclo y salió del interior de la perdón, ¿se sigue viendo o se cortó? Ahora se cortó ¿Se cortó? la imagen, sí. Bueno, pero creo que toqué algo. Yo quería ver si había alguna pregunta por chat, pero después la vemos todos. Bueno, otros métodos para verificar la presencia de la avispa es al hacer un corte transversal de la madera, podemos ver también los orificios en forma perpendicular, como se ve en la fotografía, ¿no? A ver si puedo llegar a ver con el marcador. Vemos entonces los orificios, o sea, las galerías en el tronco, que lo estamos cortando en forma perpendicular. Inclusive se ve como unas manchitas, que es como una oxidación de los lugares que están muy cerca de la larva. Bueno, y en esta fotografía vemos ya los orificios de salida a través de la corteza. Como pueden ver, el diámetro de los mismos es aproximadamente el mismo o muy similar al de una virome tipo Vic que aparece en la foto, ¿no es cierto? Bueno, como le comentaba, entonces el ciclo biológico general anual, pudiendo presentar también ciclos cortos y más largos. Sí. ¿A qué se debe eso? Generalmente puede haber ciclos cortos si el diámetro del árbol es muy chico o si la postura
se realiza en alguna rama un poco más gruesa que le permite completar el ciclo. Entonces, Profe, bueno, al tener un diámetro menor, se puede acelerar el ciclo. Entonces puede durar menos de un año y puede haber emergencias a fin del otoño, por ejemplo. Esto es menor en nuestra zona. Y existe ciclos más largos, por ejemplo, en otras regiones de clima frío, por ejemplo en la Patagonia, donde la mayoría de los insectos cumplen el ciclo en un año y otra proporción menor puede tardar 2 hasta 3 años en completar el ciclo, por Profe, cuestiones climáticas. creo que alguien tenía una pregunta porque se escuchó un profe de fondo en un momento. Cualquier cosa dejan en el chat y Sí, después lo vamos viendo. Bueno, entonces una vez que la hembra selecciona el árbol, ella deposita los huevos, realiza la postura de los huevos y junto con los huevos coloca las esporas del hongo, Amylosterium nerolatum. Y también una mucosecreción que va a ayudar a provocar la muerte de los árboles. Entonces, la avispa, la hembra, cuando coloca un huevo, no solo coloca los huevos, sino que coloca sus huevos, las esporas del hongo y este mucus tóxico que entre los dos, con la acción del hongo, provoca la muerte del árbol. Además, cuando hay un árbol candidato, que ahora vamos a explicar bien cuáles son los árboles candidatos, no se acerca a una sola avispa, sino que hay muchas avispas que realizan la postura en este árbol que es sensible y es atractivo para ellas. Entonces, una vez que hay un árbol sensible, son muchas las avispas que realizan las posturas en este árbol. ¿Y cuáles son los árboles que son seleccionados por CIRC para realizar la postura? Son aquellos que se encuentran débiles por algún motivo. Ahora me está costando pasar la siguiente. Hay alguien que se escucha de fondo ahí que está hablando. ¿Quién? Ah. Bueno, vimos. Entonces, como le mencionaba, la avispa Cirex elige para realizar las posturas árboles que le son más fácil para que ella pueda completar su ciclo y que los mismos no ofrezcan resistencia a su ataque. Y que son generalmente los árboles más débiles, que pueden estar debilitados por diversos motivos. Uno de ellos puede ser árboles suprimidos o atrasados dentro del rodal, por eso plantaciones altamente susceptibles a ser atacados son aquellas que tienen raleos atrasados, que tienen alta densidad de pinos y hay muchos árboles suprimidos. Entonces estos lugares pueden ser fuente de ingreso de la plaga. Otro motivo puede ser daños externos, por ejemplo, la tormenta que causa la rotura de ramas o que realiza la ruptura de las copas. Entonces son árboles que van a estar estresados, que van a estar no en buenas condiciones y son los que no van a ofrecer buenas defensas. Otros árboles sensibles son, por ejemplo, cuando se producen lastimaduras en las operaciones de cosecha, ya sea por el apoyo o ruptura de otros árboles cuando caen o por el paso de maquinarias. Generalmente muchas veces se ve cómo están la base de los troncos, por decir, sin corteza, pelados, y bueno, esto también son fuentes atractivos a la avispa Silex. Entonces, continuando con el ciclo biológico, las larvas se alimentan del hongo, que está creciendo en la madera, y permanece en ese estado aproximadamente un año. Luego viene la etapa de pupa y las emergencias se producen durante la primavera. Estos son datos que tenemos para la
provincia de Misiones, donde vemos que el pico poblacional se da aproximadamente en la segunda semana del mes de noviembre. Prácticamente en un mes y medio, 2 meses, se producen todas las emergencias de Cirex, concentrándose la mayoría de los insectos en la segunda semana de noviembre en promedio. Cabe aclarar que cada insecto adulto tiene una vida promedio de entre 5 a 10 días. Estos insectos no se alimentan, lo único que hace es reproducirse, colocar los huevos y morir. Viven el resto del año en forma de larva en el interior de la madera. Para el manejo de la plaga es importante determinar los niveles de ataque que hay. Y esto se puede dar de varios métodos. Uno, por ejemplo, es el inventario forestal. Si se están realizando inventarios en el patrimonio forestal, bueno, se puede incluir dentro del mismo también la observación de presencia de Cirex. Para eso, bueno, el personal que realiza esta tarea tiene que estar entrenado, reconocimiento de los síntomas y poder plasmar esta información en el inventario, ¿no es cierto? Y con esto nos va a dar una información de cada uno de los lotes donde se realiza esta tarea, qué niveles de presencia de la plaga tenemos, o presencia o ausencia de la misma. Después existe un método de las transectas, que es un método que son muestreos, como su nombre lo dice, por transectas. Se realiza una metodología de muestreo y se realiza la inspección contando los árboles y la cantidad de árboles totales y la cantidad de árboles afectados. Entonces, por medio de una teoría del muestreo, se determina previamente en gabinete la superficie que se va a muestrear, y ahí se determina el porcentaje de árboles afectados sobre la cantidad de árboles presentes, inventariados. Pero bueno, esta es una tarea específica para determinar si se va a observar solamente Cirex. Otra metodología que es la más usada es el muestreo secuencial, que es parecido al método de las transectas, pero es como un muestreo con parcelas de tamaño variable. Entonces, cuanto más ataque tenemos, el tamaño de la muestra va a ser menor. O sea, si por ejemplo encontramos 50 árboles atacados, como aparece en la tabla, vamos a mostrar 194 árboles. Y si aparecen más de 54, mostramos 272. Pero bueno, la metodología es la siguiente. En un lugar determinado, al azar nada más, se arranca el muestreo en una fila de árboles, con una planilla elaborada para tal fin, se registran. Se van contando los árboles si se tiene presencia o no presencia de Cirex. A los 40 árboles, salteamos 4 filas y volvemos en sentido contrario. Y seguimos contando la presencia. Cuando lleguemos al árbol número 68, verificamos. Vemos la primera fila del cuadro. Si tenemos 34 o más árboles, interrumpimos el muestreo y ya nos va a dar, hacemos la cuenta, ¿no es cierto? 34 dividido 68% y nos da el porcentaje de árboles afectados. Eso sí tenemos 34 o más. Generalmente vamos a tener mucho menos. O sea que seguimos. Y así seguimos hasta que encontremos un número que diga que interrumpa el muestreo. Por ejemplo, si tenemos 46 árboles, si a la fila, al árbol número 145, encontramos 46 árboles, quiere decir que interrumpimos el muestreo ahí. Nuestra parcela va a tener 145 árboles. Entonces nos va a dar un porcentaje, que sería alrededor del 31% de afectación, que es un nivel altísimo. Generalmente acá en Misión estamos por debajo del 2% de afectación. Así que generalmente el muestreo secuencial lo hacemos en parcelas de 272 árboles. Bueno, esta es la metodología que se usa generalmente, que usan las empresas contratistas y demás para realizar el muestreo secuencial.
para determinar los niveles de ataque. Con respecto al manejo de la plaga, hay que tener en cuenta que hay algunos factores que regulan ya la población de Cirex. Por ejemplo, la calidad del sitio y el manejo del bosque, como estábamos comentando, ¿no es cierto? Un rodal más sano va a tener menos probabilidad, si instale Cirex noctilio, va a tener árboles más vigorosos, mejor calidad de sitio, mejor manejo, va a tener menos ataque. La edad también influye, porque por debajo de 5 años generalmente no vamos a encontrar árboles. A partir de esta edad o más, generalmente a partir de 7 árboles, lo más común empezar a ver ataque de Cirex. A partir de ahí en adelante. Puede haber resistencia natural por parte de distintos individuos, porque no estamos hablando acá de plantaciones clonales, sino plantaciones de semillas, así que hay una variabilidad. También hay factores climáticos, pueden darse factores estresantes, como por ejemplo una sequía prolongada, tormentas que produzcan daños, como habíamos mencionado, exceso hídrico por demasiada lluvia, factores que van predisponiendo o no al árbol a que esté más estresado y que tenga menos defensa. Y también están los enemigos naturales, que son los que utilizamos para realizar el control biológico. Dentro de los insectos, tenemos Ivalia leucopoides, que se introdujo naturalmente en la región. Acá en Argentina está, en las provincias de la Mesopotamia. Y también está Megarrhiza nortoni, que esta fue introducida artificialmente. Megarrhiza es un insecto de clima templado, por lo tanto fue introducido en la Patagonia y todavía no llegó ni se hicieron introducciones en el norte del país. Ivalia leucopoides está más o menos en un porcentaje de alrededor del 20% de parasitismo sobre la plaga. O sea, un buen porcentaje de la plaga está controlado por Ivalia leucopoides. Lo que hace Ivalia es colocar los huevos en el mismo orificio que colocó Cirex, y la larva de Ivalia se alimenta del cuerpo de Cirex. O sea, por cada Ivalia que emerge es un Cirex que no emergió. Megarrhiza nortoni hace exactamente lo mismo, pero en un estado más avanzado de desarrollo de la larva, por lo tanto no compiten por el mismo target. Acá vemos una curva poblacional de Ivalia que tiene el pico poblacional un poquito desfasado de Cirex. Por lo tanto, Ivalia aparece una vez que ya está introducido el huevo de Cirex en la madera y se está desarrollando la larva. Y el método de control más efectivo y más usado es el nematodo de la Adenus iridicícola. Acá vemos dos fotografías, una de una hembra y la otra es de un huevo de Cirex noctilio parasitado por Deladenus. Como pueden ver, hay miles de nematodos que ya están dentro del huevo y este huevo es estéril. Ahora vamos a ver un poquito más rápido cómo es el ciclo. Este nematodo, bueno, fue descubierto en Australia, donde se introdujo naturalmente y bueno, fue caracterizado y fue realizada la metodología para su cría masiva y uso en plantaciones forestales. Este nematodo se alimenta del mismo hongo, Amiliosterium aerolatum, que es el alimento de Cirex. Entonces, una parte de su ciclo lo realiza en el interior de la madera, alimentándose del hongo, y otra parte la realiza dentro del insecto de Cirex, al cual esteriliza. Acá vemos en un gráfico básicamente cómo es el ciclo de Cirex y el ciclo del nematodo asociado. En la figura 1 vemos la ovipostura de Cirex que coloca los huevos en la madera. En la figura 2 podemos ver cómo están esquematizados en redonditos negros los nemátodos, que también se encuentran en la madera alimentándose del mismo hongo simbionte. En la figura 3 tenemos los nemátodos, las larvas de Cirex todavía pequeñas, y el hongo criándose en la madera. En la figura 4 se esquematiza cómo los nemátodos
una vez que están en cercanía de la larva de Cirex, ingresan al cuerpo de la larva y siguen su desarrollo en el interior del mismo. Una vez dentro de la larva, ellos ingresan en el aparato reproductor de las hembras y se introducen, como veíamos en la fotografía, en el interior de los huevos. Entonces usan a Cirex como un vehículo para salir a otro árbol. Y ahí se cumple el ciclo y bueno, y la hembra queda esterilizada. Bueno, cortamos acá si alguien tiene una pregunta y después seguimos, entramos nuevamente porque enseguida se va a cortar. ¿Alguien tiene una pregunta? Hay una así en el chat que escribió Facundo Alves, que podemos, a la vuelta ahora cuando sí, se retome. Bueno, porque esa pregunta va a desaparecer, sí. Sí, sí, sí. ¿A qué altura del árbol se encuentra el orificio de salida? En general, las posturas de los huevos son de la mitad del tercio. La mayor concentración está en el